Es un gusto saber que nuevamente podemos llegar a sus hogares con nuestro programa El Joven de Hoy, un programa dedicado a la juventud que quiere dar su vida a Cristo. Y en esta ocasión tenemos un grupo de jóvenes selectos que nos van a hablar o vamos a dialogar aquí, a conversar un tema muy importante, como siempre les presentamos a ustedes. En esta ocasión, antes de comenzar, vamos a permitir que cada uno de nosotros nos presentemos para que ustedes nos conozcan. Mi nombre es Víctor Feliz Brown, yo soy de Santo Domingo, en la República Dominicana, y soy un pastor de jóvenes en una iglesia en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. A mi izquierda, vamos ahora por la izquierda. Mi nombre es Melissa Collett, nací en Canadá y soy obrera bíblica. Yo soy Pamela García desde la República Dominicana y ahora, aunque soy maestra, trabajo también viajando a diferentes países como misionera, llevando la palabra de Dios donde me envíe. Mi nombre es Mariana y soy originalmente de Buenos Aires, Argentina, y estoy en mi tercer año de escuela primaria. Yo soy Estefanía Salazar y vengo del Ecuador. Actualmente soy estudiante de administración. Mi nombre es Germán Morera, soy originalmente de Bogotá, Colombia, y en este momento me encuentro cursando estudios aquí en Estados Unidos. Mi nombre es Verónica Myers y soy salvadoreña y estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes hoy. Bueno, es un gusto tenerlos a ustedes aquí en el estudio también para compartir otra vez un poquito de tiempo agradable entre hermanos y amigos y conversar y ver su sonrisa, que estamos muy contentos en este día de poder venir a hablar otro tema muy importante. En esta ocasión vamos a hablar un tema que mucha gente considera que a veces es un poquito difícil de cómo se entiende, cómo se estudia. Vamos a hablar de la Biblia. La Biblia es un libro que a ustedes que están allá en casa segurito que a lo mejor en su casa tienen una Biblia. Todos los hogares tienen una Biblia, especialmente en nuestros países hispanos, siempre allá en algún estante de la casa o en algún rincón de la casa, en alguna mesa, siempre hay una Biblia quizás abierta en el capítulo 91 de Salmos o en el Salmo 23, y la Biblia es un libro que ha sobrevivido y ha pasado la prueba del tiempo. Sí. Es un libro que ha durado mucho tiempo, ha sido escrito por alrededor de unos 40 hombres, tiene 66 libros y ha durado y perdurado la prueba del tiempo. Inclusive, hoy en día todavía la Biblia es un libro que está actualizado. Entonces, la Biblia, ¿cómo podemos nosotros estudiar la Biblia? Ese es el tema que vamos a tratar en esta tarde. Y ustedes allá en sus casas, es muy bueno que se nos unan a nosotros a cómo podemos estudiar la Biblia. ¿Qué ustedes opinan? Vamos a dialogar un poco aquí entre nosotros en este acogedor lugar. ¿Cómo podemos estudiar la Biblia? ¿Qué debemos hacer para estudiar la Biblia? Bueno, una cosa que me ayudó a mí es un gran libro que es la Biblia. Y a veces, si quiero leer de Génesis hasta Apocalipsis, una gran cosa es tan grande que no mismo empiezo de hacerlo. Pero sí puedo concentrar mis esfuerzos en un libro, empezar en un libro o algo, y estudiar esto me ayuda a empezar de hacerlo. Estudiar un libro de la Biblia, sí, exacto. Yo he aprendido que cuando vengo a estudiar la Biblia tenemos que no venir con la actitud que yo sé bastante o yo entiendo todo, pero venir con la actitud, con humildad a estudiar la Biblia y decirle al Señor que no sabemos y que queremos que Él nos enseñe a nosotros. Y cuando tenemos esa actitud, vamos a aprender muchísimo y nuestra vida va a crecer muchísimo. Y porque la Biblia está espiritual, necesitamos el Espíritu de Dios para entenderlo. Está muy importante de siempre orar antes de estudiar la Biblia, porque no es como la literatura humana, es algo diferente, es divina. Exacto, la Biblia, como decía al principio, muchos hogares tienen sus Biblias allá, ¿verdad?, en un estante cogiendo polvo, y la mayoría de las personas no la estudian. Muchos dicen que no la entienden, otros dicen que, por ejemplo, en Santo Domingo, dicen que el que estudia la Biblia se vuelve loco. Muchas personas no les gusta estudiar la Biblia porque piensan que es algo que no se puede entender. Por ejemplo, si tomamos el libro de Apocalipsis, por ejemplo, muchas personas piensan que al hablar de bestias y cuernos y poderes
y potestades y todo eso, la gente no entiende ese simbolismo que tiene el libro Apocalipsis, por ejemplo, el libro de Daniel. ¿Ustedes creen que se puede entender la Biblia? Hay un versículo de la Biblia en Isaías que dice línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poquito y allá un poquito. O sea, si nos referimos al tema de profecías, por ejemplo, sabemos que en un versículo hay varios simbolismos, hay varias cosas que a veces si lo leemos de una sola vez no lo entendemos. Pero si luego después nos fijamos y quiero decir, a ver, quiero saber qué la palabra bestia significa. Entonces nos fijamos, leemos el versículo primero y después nos vamos a otro versículo para que nos explique qué es lo que es bestia y qué es lo que simboliza y qué significa. Bueno, yo creo que como entramos ya con eso de las bestias y los cuernos y todo ese tipo de temas, yo creo que sería muy interesante que uno primero se estudiara uno mismo, se evaluara para ver dónde está tu capacidad para estudiar la Biblia, y también que reconocer que si no entiendes los cuernos y las bestias que están en Apocalipsis, porque entonces que comience con algo más sencillo, ¿no? Que comience con un poquito más, como decimos, de leche, ¿no? Para beber, y busca alguna cosa con la que tú te puedes relacionar y que crees que puedes entender más fácil hasta que pueda llegar hasta donde están donde está la parte simbólica. ¿Entiendes? Yo creo que es muy importante eso. Sí, muchas personas también se preguntan, yo quiero estudiar la Biblia, pero ¿dónde comienzo? ¿Tengo que estudiar la Biblia sistemáticamente de Génesis hasta el Apocalipsis, de tapa a tapa? ¿O puedo yo primero estudiar este libro ahora y luego aquel libro y luego aquel otro libro? ¿O cómo debemos estudiar la Biblia? ¿Tiene que ser todo consecutivo? Yo creo que para mí personalmente he encontrado que lo mejor, cuando yo comencé a conocer del Evangelio, el primer libro que yo comencé a leer fue el Evangelio de Lucas. Yo creo que es mejor comenzar con un evangelio si uno es una persona nueva aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Acerca de bestias y cuernos y todo esto, cuando yo tenía más o menos 10 años, leí 2 capítulos del libro de Apocalipsis acerca de bestias y cuernos y todo esto. Y no entendí nada. O sea, que me asusté porque no pude entender muchas cosas. Y decidí en ese momento leer más bien acerca de Salmos y el libro de Proverbios, que es un libro fácil para comprender, y también empecé a leer un poquito acerca de los evangelios. Entonces, si uno es una persona que está comenzando en el escudriñamiento de la palabra, es bueno comenzar, para mí, con los evangelios, porque es algo sencillo para comprender, y de ahí, como decía Pamela, poco a poco ir incrementando en el nivel hasta que podamos entender el libro de Apocalipsis. Sí, eso es muy importante. Muchas personas... ¿Alguien quiere decir algo? Disculpen que la corté. Muchas personas dicen, bueno, en la Biblia hay que estudiarla en orden. Pero tenemos que notar y saber que la Biblia no fue escrita en orden. La Biblia, en primer lugar, muchos libros se escribieron mucho antes que otros, pero ahora en el libro físico que tenemos aparecen primero. Por ejemplo, tenemos el libro de Job, es creído por muchos teólogos que se escribió primero que los otros 5. Pero Job está a la mitad de la Biblia. Y así por el estilo. O sea, la Biblia no es necesariamente que tenemos que estudiarla de etapa a etapa, aunque sí existe lo que se llama el año bíblico, que en nuestros países se hace, que usted empieza leyendo 3 capítulos diarios, y empieza en Génesis 1 hasta que llegue a Apocalipsis 22, 3 capítulos diarios, termina la Biblia en un año. Ahora, al estudiar la Biblia, sea como sea que la vayamos a estudiar, si la vamos a estudiar este libro ahora o aquel libro después, o si vamos a estudiarla en orden, o si la vamos a estudiar con otras personas, ¿qué tan a menudo debemos nosotros estudiar la Biblia? ¿Cada día, cada año, 3 veces al día? ¿Qué ustedes opinan? Una cosa está segura, que si no hacemos tiempo para estudiarla, jamás vamos a estudiarla. Entonces, lo que queremos hacer o decidir, tenemos que guardar esta decisión, hacer una prioridad en nuestra vida. Una cosa que es cierto es que de la misma manera que la Biblia es nuestro alimento espiritual, si nosotros no comemos comida física, digamos, o nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena, nosotros nos debilitamos y nuestro cuerpo se degenera. Cuando nosotros no estudiamos diariamente la palabra, nuestra vida espiritual también empieza como a descender. En vez de subir o de crecer, nuestra vida empieza a ser como más pequeña, más pequeña.
Entonces es importante que nosotros estudiemos la palabra cada día. Y algo que quería decir es, no es simplemente leer un capítulo o 2 capítulos, sino es meditar en ellos, porque es mejor leer un verso o 2 versos que yo lo pueda aplicar para mi vida, que leer muchos capítulos que a la hora de la verdad me entren por aquí y me salgan por aquí. Sí. Algo que yo pienso que tenemos que considerar es que para ciertas personas es más fácil memorizar la Biblia que para otras. Entonces, para unos de nosotros nos va a tocar poner más tiempo en el estudio de la Biblia que otras personas quizás. Y una otra cosa es que el más que estudiamos la Biblia, el más fácil que es. En el principio es muy difícil, no entendamos nada, pero el más que conocemos, el más fácil, el más placer que estudiar más y más. Entonces tenemos que perseverar en eso. Perseverar. Sí, la Biblia es un libro muy interesante y como tú decías, Melissa, hay que perseverar. Aunque usted no entienda un pedacito, continúe leyendo. La segunda porción le explica mejor lo que usted acaba de leer. Ahora, al estudiar la Biblia, muchas personas piensan, por ejemplo, se da este caso en la iglesia donde yo me desempeño como pastor de jóvenes. Tengo un joven que siempre me dice que le predique solo del Nuevo Testamento. Pastor Víctor, solamente háblenos del Nuevo Testamento. Háblenos del Nuevo Testamento. Háblenos del Nuevo Testamento. ¿Ustedes creen que el Nuevo Testamento es más importante que el Viejo? ¿O la Biblia en su total es de igual importancia? ¿Cuál tiene más importancia, el Nuevo o el Viejo? Yo creo que toda, es lógico, porque no puedes ponerte a dividir que si esto me gusta o esto no me gusta, o hacerlo así porque sea nuevo o que sea viejo. Porque hablando de eso, aún Jesús, cuando Jesús hablaba, ¿qué es lo que Jesús tenía en la Biblia? O sea, ¿qué es lo que él usaba como para citar? Era el Antiguo Testamento. Él no usaba el Nuevo porque aún no estaba escrito en ese momento. No había, claro que no. Y entonces, mira, pensando en eso que tú me dices, yo pienso en esta cita que está en, como mencionas eso de joven, en Salmo 119, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y ahí se refiere a toda la palabra de Dios. Entonces es muy importante para nosotros como jóvenes tener esto en mente y reconocer que realmente necesitamos toda la Biblia. Okay. Claro, la misma Biblia dice, en el libro de Timoteo, dice que toda la Escritura, no solamente el Nuevo Testamento, no solamente los Evangelios, la vida de Jesús, no solamente Apocalipsis y Daniel, las profecías, no solamente las historias del pueblo de Israel, sino ¿qué cosa? Toda la Biblia, o sea, los 66 libros, de tapa a tapa, toda la Biblia es inspirada por Dios y es lo que nosotros debemos de leer. Claro, sí, hay jóvenes que quizás piensen que el Nuevo Testamento es más importante, pero en realidad toda la Biblia tiene igual importancia. Yo tengo una amiga en mi país, de Argentina, y un día le estaba enseñando la Biblia y ella me dice a mí, Mariana, pero el Antiguo Testamento no es tan importante como el Nuevo, porque habla siempre del pueblo de Israel y que el pueblo de Israel hacía esto y que ellos hacían lo otro y que el Señor los castigaba por este asunto y por el otro, y no es así. Se aplica a nosotros, la historia se repite. Y lo que ellos hicieron en el pasado es lo que ahora se aplica ahora para nosotros en el presente, de la misma manera. Sí, tienes razón. Es importante eso que todo estudiante de la Biblia, todo estudioso de la Biblia, tiene que tener presente siempre que los dos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, también se relacionan a nosotros hoy en día. También es importante aquí el verso que se encuentra en el libro de Juan capítulo 5 y verso 39, que Cristo está hablando y dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea como Mariana nos estaba diciendo, sea el Antiguo Testamento o sea el Nuevo Testamento, toda la Biblia, sea Génesis o Apocalipsis, nos está llevando a Jesucristo. Lo importante es que en el Antiguo, digamos, está hablando acerca de símbolos, de figuras, de un Mesías que iba a venir, y en el Nuevo Testamento ya está hablando de un Mesías que ya vino, pero toda la Biblia, como nos dice Cristo, nos está llevando a Él, a Cristo mismo. Sí, es muy interesante, Germán, eso que tú dices, de que Jesús dice que escudriñad las Escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí. Al Jesús decir eso, él se estaba refiriendo a los escritos de los rollos antiguos que contenían el Antiguo Testamento. O sea, eso nos da a entender que
ambos tienen la misma importancia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Sí. Y como tú enfocabas, que el Antiguo Testamento nos enseñaba o nos enseña al Mesías a venir, y el Nuevo Testamento nos enseña al Mesías que ya ha venido. También algo que podemos mencionar, cabe destacar al hablar sobre el estudio de la Biblia. Por ejemplo, cuando yo estoy leyendo la Biblia, me encuentro con notas o versículos que me llevan a otro versículo. Eso se conoce como pie de página, una nota de pie de página. Esto también nos ayuda a entender la Biblia mejor, la nota de pie de página. Bueno, por algo están ahí. Entonces, obviamente los teólogos o personas que compusieron la Biblia, la pusieron junta, pusieron eso en orden para que la gente pueda entender un poco mejor sobre un versículo que quizás no es claro. Sí, como por ejemplo a veces algunas traducciones de hoy en día dice, por ejemplo, acuérdate del día de reposo, y hay un asterisco al lado de la palabra, y debajo, al pie de la página, por ejemplo, dice, aquí equivale a sábado. O sea que estas notas de pie de página nos ayudan a entender. A veces, no todas las Biblias la tienen al final de la página, otras la tienen en el centro. Sí. Muchos diferentes versículos que te ayudan a entender un versículo específico que tú estás estudiando. También al nosotros comparar la Biblia o los versículos, podemos hacer uso de algo que se llama una concordancia. ¿Saben lo que es una concordancia, verdad? Una concordancia es un libro bien grandote que tiene todos los versículos de la Biblia sobre una misma palabra. Por ejemplo, usted quiere buscar la historia de Moisés, cuando Moisés fue puesto en la canasta en el río. Entonces usted se va en la concordancia, busca a Moisés y comienza a ver verso tras verso hasta que llegue donde dice que Moisés, su mamá lo puso en una canasta. O sea, una concordancia es algo que nos ayuda también a encontrar ciertos versículos a la hora que lo necesitamos. Por ejemplo, personas que predican mucho, que tienen que estar predicando y evangelizando y eso, le viene bien a la mano una concordancia. En el trabajo que yo hago, por ejemplo, que tengo que estar hablando a los jóvenes siempre y buscando temas distintos, siempre es bueno que yo tenga mi concordancia, porque eso me ayuda a mí a buscar todos los versículos en relación a un mismo tema. Sí, pero aunque tú no tengas, por ejemplo, acceso a una concordancia, yo no sabía lo que era una concordancia. Yo creo que es un instrumento muy útil, pero no todo el mundo tiene acceso a esto. Entonces, si por alguna razón uno no la tiene, pues aún puede todavía seguir estudiando la Biblia de otra manera que uno pueda hacerlo mejor. Claro, ahí viene muy a la mano las notas de pie de página. Otra cosa, ahorita con tecnología, antes, digamos, se utilizaba mucho acerca de las concordancias, pero ahora la mayoría de personas, no todo el mundo tiene acceso, ya sea a un computador portátil o un computador personal en su casa, en la oficina, y hay muchos programas que se pueden bajar desde el internet en español, Biblias en español que tienen concordancia. Simplemente uno puede anotar cierto texto que uno está buscando y le puede dar todo su significado en su idioma original, en el griego o en el hebreo, y te puede ayudar a tener un estudio completo. Y pues, por ejemplo, para ti, tú eres predicador de jóvenes y esto, pero no necesariamente solamente para los pastores o predicadores, sino para todo el mundo. Nos puede ayudar a todos, a los jóvenes, a adultos, a quien quiera utilizar esas herramientas, pues tenemos que aprovechar la tecnología y eso es algo que nos ayuda mucho. Claro, y con tal de que podamos comprender mejor la Biblia, como tú decías, Germán, hay que usar las herramientas que tengamos a la mano, como decías también, Pamela. Si una persona no tiene una concordancia a la mano, bueno, pero usa lo que mejor tenga y trata de estudiar la Biblia lo mejor que pueda. Ahora, mientras también uno estudia la Biblia, yo personalmente me gusta marcar mi Biblia. Yo estoy leyendo un capítulo y veo algo que me llama la atención y marco la Biblia. Inclusive, yo he leído la Biblia varias veces y cada vez que la leo me encuentro algo diferente, que yo no había leído el año anterior o quién sabe qué tiempo antes, que yo había leído el mismo pasaje, no le había prestado atención a eso. Nos ayuda, ¿ustedes creen que nos ayuda a marcar la Biblia para un futuro, para, no sé, evangelizar, para predicar, para recordar mejor la Biblia? ¿Nos ayudaría a marcar la Biblia? Hay gente que no le gusta, claro, marcar sus Biblias, no le gusta rayar la Biblia. No. Pero, ¿qué ustedes creen? Yo creo que todo depende, es una decisión personal, porque hay personas que tienen dos Biblias. Bueno, esta la tiene toda marcada, toda alborotada, porque la usa bastante, mientras que la otra la mantiene para salir a una ocasión especial. Entonces todo depende de si te gusta o no. A mí me gusta marcarla, pero yo tengo una Biblia aparte que yo marco. Tengo otra que es para yo salir,
que la tengo así bien bonita y esa la cuido más también. Y las uso las dos, pero esa sí la tengo más para estudio y la otra más para ocasiones especiales. Y el peligro está bien de marcar para poder encontrar fácilmente los textos en nuestras Biblias, pero marcar no debe tener el lugar de memorizar también, porque algunas veces queremos compartir algo con alguien y nos da la Biblia de esta gente y no podemos encontrar nada porque no podemos ver las marcas que están en nuestra Biblia misma. Entonces tenemos no solamente que marcar, pero sino también de memorizar. Sí, tú me estabas diciendo algo así, Germán, ¿cierto? Que te había pasado algo en una ocasión. Sí, cuando tú ves mi Biblia, esta es mi Biblia, yo siempre la tengo marcada con bastantes colorcitos y todos, amarillo, azul o rojo, diversos textos. Y pues si tengo mi Biblia me siento confiado porque puedo hojear un poquito, entonces aquí hay un verso que he estudiado en otra parte. Pero digamos, si me das tu Biblia, no mi Biblia, de pronto tengo algunos problemas porque no lo he puesto tanto en mi memoria. Y como estaba diciendo Melissa, muchas veces en el marcar la Biblia, que es bueno para el estudio, pero muchas veces puede uno confiarse mucho en las marcas que uno hace, y lo importante es que uno sepa al menos el libro, el versículo cercano donde lo puede encontrar por si uno tiene que dar un estudio bíblico. A mí me ha pasado que hay veces tiene uno que ir a una casa donde no va uno con su Biblia y tiene uno que dar razón de lo que uno cree, y uno no tiene su propia Biblia, sino la Biblia que tienen en la casa. Entonces uno hay veces pasa penas porque le preguntan un tema y uno tiene que empezar a hojear la Biblia por todas partes hasta encontrar el verso. Finalmente uno lo encuentra, pero sería mejor si uno puede ir rápidamente y decir, está en Romanos capítulo 8 y verso 20, digamos. Si uno va rápido, si lo ha guardado en su memoria, pues tiene como mayor propiedad hacerlo que empezar uno a hojear la Biblia. Yo sé que está aquí, pero no lo encuentras. ¿Tú me entiendes? Sí, eso pasa, eso pasa. Personalmente, una de las Biblias que yo recomiendo tener es la Biblia que tenga títulos en cada capítulo. Cosa de que si yo leo el título y leo el capítulo, sé más o menos de qué se trata, al no querer, por ejemplo, si no quiero marcar mi Biblia. Entonces, al saber eso y una persona me pregunta de cierto versículo, yo voy a saber, teniendo idea más o menos dónde se encuentra. Más o menos en qué párrafo está. Exactamente. Sí, ya que estamos hablando de la Biblia, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál sería la versión que se podría estudiar mejor de la Biblia? Sabemos que debemos elegir una versión que es más cerca del original que posible. Claro, debemos de usar la versión lo más cerca al original. Eso es muy, muy cierto, porque hay muchas versiones que tienden a facilitarle a uno el entendimiento, pero le quitan el significado que tenía el texto original. Creo que era Stephanie que estaba hablando conmigo antes, que me decía que la puntuación también tenía mucho que ver, ¿cierto? Hay que tener cuidado también con la puntuación que a veces hace que uno se confunda en lo que está leyendo en la Biblia. Bueno, al hablar también de la versión, ¿qué versión ustedes creen que sería la más conveniente usar? Hay muchas versiones de la Biblia, inclusive hay versiones modernas que el lenguaje de la Biblia lo pone en un lenguaje coloquial. No es una versión, sino un parafraseo de la Biblia. Entonces, tratan de que, claro, sea un lenguaje jovial, un lenguaje jocoso, que la persona se sienta con ánimos de leer. Pero, ¿qué versión ustedes creen que sería la más adecuada para nosotros estudiar la Biblia? En lo que yo he investigado, la mejor versión que podemos obtener en español es la versión Reina Valera. Hay muchas más versiones, como tú decías, está la versión católica, la Biblia de Jerusalén, hay versión del Nuevo Mundo, del Nuevo Reino, hay muchas versiones. Dios llega al mundo. Y muchas versiones parafraseadas. Incluso yo te doy un ejemplo. Una vez yo fui a estudiar con un amigo cuando yo estaba conociendo el Evangelio y estábamos estudiando acerca del libro de Apocalipsis. Y fui a Apocalipsis capítulo 19, verso 10, donde dice ese verso en la versión de Reina Valera, dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y yo estaba con seguridad que la Biblia dice eso. Y cuando fui a estudiar en su Biblia, una versión, Dios habla hoy, fui a ver en esa versión y no decía lo mismo, no decía cerca ni espíritu de profecía, no decía nada similar. Nada que Entonces, ¿cómo podía yo mostrarle que la Biblia enseñaba que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía? Era algo muy difícil porque su Biblia, su versión, no decía lo que mi versión decía.
Entonces, en este caso, lo mejor es tener una versión, como nos decía Melissa, que sea lo más cercana al original, y es en el español de la versión Reina Valera. De la edición 1960. Ujú. Y claro, no es que estamos diciendo que no usen otras versiones, pero usted en realidad hace bien tener otra versión, porque a veces comparando versiones se coge una mejor idea del texto. A veces uno está leyendo en la versión Reina Valera y se va quizás a la versión Nueva Internacional, y eso le ayuda a entender mejor lo que está hablando la Reina Valera. Pero a la hora de tener una Biblia, que usted vaya a comprar su Biblia, compre una Biblia que sea lo más cerca al original. Lo más cerca al original hebreo o griego o arameo. Entonces, ya que estamos hablando de la Biblia y nuestro estudio de la Biblia, ¿qué debemos hacer antes de estudiar la Biblia? ¿Podemos nosotros mismos entender la Biblia con toda nuestra inteligencia que tenemos? Somos tan inteligentes que la mínima palabra de la Biblia la vamos a entender sin ninguna ayuda de ningún tipo. Debemos hacer algo para estudiar la Biblia antes. Es lógico, orar. Orar, claro. ¿Buscar la dirección de quién? De Dios. De Dios. Por más inteligente que seamos, podemos tener un IQ de ¿cuántos? De mucho, bien alto, ¿verdad? Ser súper inteligente, ser un cerebrito, ser un genio. Pero a menos que usted pida la bendición y la ayuda de Dios, la Biblia puede aún así que se haga un poco difícil de entender. Y hay algo más. Cuando estamos estudiando la Biblia, las cosas que aprendemos tenemos que ponerlo en práctica. Y cuando seguimos la luz que Dios nos da en su palabra, Él va a darnos más luz. Y podemos entender más y más. Pero si no hacemos nada de lo que estamos aprendiendo, el Señor no va a darnos mucho más luz. Sí, nosotros quisiéramos exhortarles a ustedes en sus casas que esa Biblia que ustedes tienen quizás en el estante, quizás en una gaveta, o quizás la tengan ahí en una mesa cogiendo polvo y que casi no la estudian, no la leen, quisiéramos decirles que pídanle a Dios, en primer lugar, que les dé la motivación, el deseo, que les dé el entendimiento para estudiar la Biblia. Sí, al principio quizás sea un poco difícil, un poco complicado, pero debe usted, pídale a Dios, a los jóvenes especialmente, que le ayude a estudiar la Biblia. ¿Qué les parece si oramos? Nuestro Dios, te pedimos que en esta hora nos ayudes a estudiar las Biblias. Aquellos en sus hogares te pedimos que también les des la motivación y el ánimo para que puedan estudiar. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Ha sido un placer. Hasta la próxima.